Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda su host Elena Olvera y pues es otro día más de episodios tan esperados para mí para poder platicar con nuestra invitada y sé que a ustedes también les gusta mucho pues poder conocer de otros temas y pues ya saben que este es el espacio donde podemos hacer eso posible y pues hoy vamos a hablar de las terapias de regresión, ya hemos hablado de constelaciones familiares, ya hemos hablado de otro tipo de prácticas y pues el día de hoy nos toca hablar de las terapias de regresión y para eso tenemos una invitada que previo a empezar la grabación estábamos platicando un poquito y pues me gusta mucho la transición de nuestra invitada porque primero ella vive una serie de eventos que la lleva a descubrir un poco más de esta práctica y pues también después compartir a prepararse en terapia regresiva y pues también dar estos servicios a los demás. Entonces cuando ya lo vivimos nosotros, cuando ya nos toca experimentarlo mano a mano, pues ya se vuelve mucho más especial y pues para este episodio del día de hoy nos acompaña Gabriela Heredia, ella es de Cuernavaca, Morelos. Bienvenida Gaby, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, contenta de compartir esta herramienta de sanación. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, un poco de tu background para que la audiencia te conozca. Bueno, yo soy de Cuernavaca, Morelos. Imparto esta terapia de regresión que trata, bueno, para empezar, es una rama de la psicología transpersonal. Entonces, esta psicología transpersonal tiene la creencia de que hay una memoria extracerebral que se trata de la memoria del alma y esta sirve para sanar la mente, la cuestión espiritual, problemas físicos, o sea, digamos, todo lo que conlleva a un ser humano. Esto es de lo que trata la terapia de regresión. Entonces, muchos le llaman terapia de regresión a vidas pasadas, pero no siempre se va a vidas pasadas. Se puede resolver desde la infancia, desde el útero, o sí directo ir a vidas pasadas. De esta se trata la terapia de regresión, de una sanación espiritual del alma. Listo, ¿y cómo fue que tú llegaste a impartir estas terapias? Cuéntanos pues ese proceso de inicio, porque para los que no saben y nos los va a contar ahorita, estudiaste una maestría en Derecho y cuando decimos maestría en Derecho y terapia de regresión decimos son dos mundos totalmente diferentes, pero pues cuéntanos cómo fue ese camino. Claro, yo tuve siempre como la intención de ir más allá de las creencias de una religión, ¿no? Siempre como que fui en contra desde muy pequeña. Entonces, comienzo a estudiar derecho, me gustaba colaborar con los demás y era el típico de voy a ayudar a los demás y las injusticias y bueno, ¿no? Comienzo a estudiar derecho, pero en ese inter se presentan muchos problemas conmigo, la separación de mis papás. No, se separaron cuando yo tenía 4 años, después volvieron, se separan de nuevo y entonces siempre hubo rebeldía por parte de mí contra mi papá, ¿no? O sea, enojo, no sé cómo reclamo. Bueno, pues durante el inicio de la licenciatura comencé a trabajar, todo iba bien, dije, bueno, ya va por aquí mi camino, comienzo después la maestría, pero en esa etapa fue cuando yo empiezo a tener una pareja y de la nada se va, ¿no? Desaparece, yo no supe, hasta la fecha no he sabido nada de él. Después lo mismo, y así 3 veces. Entonces yo dije, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Entonces era un enojo de decir, bueno, mi papá, la pareja, después pierdo el trabajo. Entonces era ausencia de dinero, ausencia de trabajo, ausencia de pareja. Todo estaba mal en mi vida, ¿no? Conflicto en mi casa. Entonces traía una depresión en la que yo no tenía ganas de vivir, no le encontraba sentido a la vida. Entonces
comienzo a indagar en la religión cristiana, fui a ver en qué podían ayudarme, digo, era como lo más cercano a que podía asistir, religión cristiana, la religión católica, probé como varias cuestiones religiosas hasta que llegué a la santería, ¿no? Ok, en su momento me funcionó, no puedo decir que no. Sí fue un crecimiento espiritual hasta que llegó un punto en el que ya no. Y yo seguía en lo mismo, sin trabajo, sin pareja. Dije no. Entonces, llegó a este punto en el que ya no tenía ganas de vivir, intenté suicidarme 2 veces y llegó con una persona que imparte terapia de regresión. Era, yo creo que la última opción que yo tenía. Ella primero me ofreció el tarot terapéutico. Entonces, yo dije, bueno, voy a probar a ver qué me dicen, qué está pasando. Me da un panorama general de mi vida y me dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás viviendo de ausencia viene de tu infancia, de tus 4 años en el que tu padre te abandonó. Entonces hay que trabajar con la parte de papá para que todo esto se desbloquee. Es un desbloqueo que la vida te está poniendo para decirte, no has aprendido. Dije, Sí. bueno, me dijo, yo te imparto la terapia de regresión para ir al origen y entonces generar el cambio. Así fue como yo di mi primera, bueno, cuando yo fui a la primera sesión de terapia de regresión y fue un cambio impresionante. Mi tristeza se quitó con la primera sesión, o sea, desapareció. Yo entendí. Ahorita mencionaste algo como puntos claves, que es lo de la separación de parejas. En tu experiencia de la separación de parejas es como que salías con estas personas y de repente se esfumaron, o sea, ya nunca más, no hubo como un cierre de esta relación ya no va a funcionar y pues aquí terminamos, no fue así, solamente ya dejaron de, perdiste comunicación con tus parejas. Claro, y lo más extraño fue que la relación iba bien, o sea, es decir, nunca tuvimos peleas, ningún tipo de conflicto y de la nada no contestan teléfono, no WhatsApp, no nada. Y muy casual porque todos tenían el mismo nombre, o sea, eran como dos nombres, pero el primero era el mismo. Entonces Wow. era como muy repetitivo. Entonces dije, no, hay algo aquí, ¿no? Mi análisis fue, hay algo aquí que no está bien. Pero claro, yo me victimizaba, ¿no? Y decía, pobrecita de mí, así. Entonces, sí, fue algo muy marcado. La temporalidad de todas las relaciones y el que fue la misma situación. No, no hubo ya ni conflicto, simplemente desaparecieron. Eso fue lo que fue similar. Y eso a la par de diferentes situaciones en tu vida eh, que estabas viviendo que te llevó pues a depresión y luego nos comentabas como que a 2 intentos de suicidio. Sin indagar y si no te sientes cómoda al hablar de eso, no te preocupes, pasamos a lo que sigue, pero eh, fue solamente de pensar, o sea, ya no le hallo sentido a mi vida y ya no quiero vivir, o fue como llegar a acciones más profundas de quitarte la vida. No, sí fue, digo, ya no me causa ningún conflicto hablarlo, incluso creo que es bueno externarlo porque sé que las personas que nos lleguen a ver o a escuchar se van a sentir identificadas. Yo sí Sí. llegué a atentar contra mi vida y fue una ocasión con un cuchillo de cortarme las venas. Mi mamá estaba en casa, entonces se dio cuenta y bueno, me detuvo. Y la segunda vez fue con pastillas. Entonces, no, no terminó, digamos, mal la situación, pero sí mi mamá siempre como de, a ver, busca otra opción, ¿no? Porque la gente a la que yo le contaba, y lo digo porque yo asistía a psicólogos tradicionales, no, yo sentía que no me comprendían. El último con el que estuve fue en la adolescencia, precisamente por la parte de mi papá, porque era importante trabajarlo y mi mamá tenía la intención de que yo lo trabajara por la rebeldía que yo traía. Entonces duré 3 años en el psicólogo yendo bastantes ocasiones, pero no fue el origen. O sea, sí me ayudó, pero yo volví a ese círculo. O sea, la vida más adelante se encargó de mostrarme otra vez el conflicto. Entonces ya lo había trabajado la parte de mi papá, pero no a profundidad. Entonces fue hasta este momento, en el momento del suicidio, el segundo intento, que yo dije, no, a ver, ¿no? La gente me decía, es que
es que estás bonita, es que tienes, o sea, eres exitosa en el trabajo, tienes una carrera, pero hay un vacío en ti que no entiendes por qué. O sea, sí dices, ok, tengo una carrera, voy a salir adelante, pero hay algo interno que no comprendes y es algo del alma, ¿no? Dicen, al alma no le duele nada. No, realmente no le duele nada, pero hay algo que duele, ¿no? Entonces, sí es esta parte la que es difícil comprender. Y ya en ese momento en el que tú como ya tocaste fondo antes, como en ese lapso de después de no hallarle sentido a tu vida y antes de empezar tu camino de búsqueda de sanación en religiones hasta llegar a la terapia regresiva, qué edad tenías como para darle contexto y que la audiencia también pues sí, conozca la historia? Yo empecé con estos problemas desde los 16, así graves, como desde los 16. En la carrera, digamos, todo bien. Hubo un momento en la carrera en el que yo dije, yo no tengo a nadie que me ayude a un trabajo. No, no, o sea, mi papá era abogado, pero yo no tenía contacto con él. Entonces, era enojo con mi papá. Entonces, desde ahí empezaba, o sea, había indicios de tristeza, de enojo, de frustración hasta que, bueno, aparece la oportunidad de trabajar en una dependencia de gobierno, todo bien, pero vuelvo a lo mismo, pérdida. Entonces, sí, o sea, y ya lo último fue muy constante, porque fue entre pérdida del trabajo, y después la pérdida de la pareja, y luego otra vez, ok, contrato por un mes, y luego otra pareja, y lo mismo, pérdida de la pareja, era círculo vicioso en ambas cuestiones. Sí, Entonces, inicié muy chica, la verdad es que me dicen, es que estás muy chica para esto. Sí, pero a mí la enseñanza me llegó a muy corta edad. sí. Entonces, qué bueno, qué útil fue para mí encontrar esta herramienta de sanación, pero yo comencé muy pequeña con este tipo de problemas. Ujú. Como que eran como patrones constantes de, como de inestabilidad en tu vida, como que tanto emocionalmente de tu persona, como en parejas, como en trabajo, entonces era mucho, como que no, sí, era inestable, no había como algo estable que fuerte emocionalmente. Wow. Cuando llegas con esta persona y cuando tienes tu primer terapia de regresión, ¿cómo fue? Ok, la primera fue, me dijo, tenía varios temas, ¿no? O sea, pero el hilo conductor eran, o sea, podría ser, por ejemplo, el tema con mi papá. ¿Qué me había causado el abandono de mi papá? Tristeza, ¿no? ¿Qué me causaba el abandono de esta pareja? O sea, el no saber qué pasa. Tristeza. El hilo conductor era la tristeza. Entonces, Ujú. ok, trabajamos lo primero que yo sentía que era lo que más me generaba conflicto, la tristeza. Entonces, fuimos al origen, el origen era el abandono de mi papá a mis 4 años, en el que yo me sentí sola, sentí que no importaba y traía una tristeza impresionante, ¿no? Porque la pequeña Gaby no sabía qué pasaba, solo sabía que se sentía triste y que necesitaba papá. Entonces, la figura paterna como figura masculina es muy importante en el niño. Entonces, de ahí derivaba este conflicto de ausencia, ausencia de dinero, ausencia de trabajo, ausencia de todo. Hicimos la reparación, había una fragmentación del alma, hicimos la reparación y listo. Ya no sentí la tristeza, entendí que la que estaba dañada no era Gaby del presente, era Gaby de niña, que estaba Sí, repitiendo. Entonces, el abandono de esta pareja representaba el abandono de papá. En mi alma, como no tiene temporalidad, repetía y decía otra vez lo mismo. Papá me abandonó, ¿no? Entonces, por eso es que Gaby estaba tan dolida, tan dañada. cuando llegas en la terapia, como cuánto duró tu terapia, llegaste ahí, te hizo como seguiste un tipo de instrucciones como cierra los ojos o no sé cómo, nunca he tomado una terapia de regresión, pero se me hace muy interesante saber como que los elementos durante la terapia de regresión. En tu caso, Ok. ¿cómo fue? Primero es una plática como un psicólogo tradicional, en el que le cuentas, oye, tengo este problema, ok, ya.
ahora vamos a trabajar el tema que más te cause conflicto, ¿no? Yo sé que todos, pero escoge uno, ok, tristeza. Entonces, el paciente pues se acuesta en un diván, en un cómodo o sentado, no importa. Ya, cierras los ojos, es una relajación profunda en la que se activa, está activo tu consciente, pero se activa el inconsciente también, que es esta memoria externa, o sea, extracerebral, que guarda todas las memorias del inconsciente, y entonces se va al origen. El origen, en mi caso, pues dejó resolver desde la infancia, pero también se puede resolver desde el útero o desde vidas pasadas. Entonces, es una relajación profunda, no pasa nada, en todo momento uno está consciente, es decir, estás consciente de que es el presente y de que solamente tu mente está viajando al origen. Entonces, te relajas y las cosas se dan por sí solas. Entonces, no es de que uno se tenga que esforzar. Ay, es que no me acuerdo a mis 4 años, que no, porque realmente yo no recordaba conscientemente que a los 4 años yo había vivido eso, o sea, no recordaba haber estado en ese lugar, ni la cara, o sea, las acciones de mi papá, yo no las recordaba. Entonces, fue algo, no lo niego, o sea, en ese momento fue doloroso, porque yo veía a la pequeña Gaby y decía, wow, o sea, me dan ganas de llorar, ¿no? De decir, es que no entiende qué pasa, pero Sí, después lo ves desde otra forma y dices, no, es que tenía que pasar así y papá tenía que hacer eso para que la pequeña Gaby aprendiera. Entonces sí. fue así como se desarrolla la terapia. Y tú, por ejemplo, estás completamente consciente, pero es como si te viniera, si estuvieras viendo la película de Gaby de esa temporada, o sea, tú veías la habitación o la casa o el jardín o algo y te ibas a un momento específico. Claro, yo estaba ahí como la pequeña Gaby, o sea, yo veía mis manos, todo, decía, a ver, ¿qué edad tengo? Sí, y te viene un número, o sea, sí, 4 años. Entonces yo veía y veía a mi papá y sientes la emoción, o sea, te ubicas en ese momento, o sea, como que digamos que sí lo imaginas, pero lo vives. Entonces yo me sentía muy triste, incluso sentía el dolor en el pecho, ¿no? Y las ganas de llorar y todo, y veía lo que papá hacía y recordaba incluso cómo estaba arreglada la parte de la sala que fue donde ocurrió el hecho pues traumático. Entonces yo ubicaba ese momento y todo y fue donde ya adelantas el tiempo, vas al momento en el que te causó la mayor tristeza y listo, se hace la reparación. Pero sí, es como si lo imaginaras, pero lo vives, o sea, realmente no estás imaginando porque el inconsciente te lleva a ese momento que él guardó. Sí. Y también esta pregunta es hasta donde tú te sientas cómoda y la información que tú nos quieras compartir, no te preocupes. Eh, Te vas a esos 4 años y para ti fue como te llevó a mi papá me dijo que se iba a separar o se iba a ir o algo, fue algo en específico que hizo clic en tu persona que te hizo sentir, ok, ya, como porque me dijiste que nos comentaste que en la primera sesión esas tristezas se disipó. Entonces fue un momento en el que, porque a veces nos pasa, no sé, cuando intentas tú recordar, si yo intento recordar algún momento, por ejemplo, un momento en mi vida, para dar un ejemplo de chiquita que me acuerdo, es que yo tenía, hubo una noche o antes de dormir que yo tenía mucho miedo a la muerte y yo estaba, no sé si llorando, pero decía, es que tengo miedo a morirme, tengo miedo a morirme. Y recuerdo que mi papá sacó una servilleta o algo y me dio una explicación acerca de la muerte y ya me tranquilicé, pero son como esos vagos recuerdos que tengo que me gustaría poderlos haber recordado con como que con tanta claridad como si le estuviera dando, rebobinando la cinta de la película de mi vida. Pero pues no, ya sabes cómo es la mente y que uno no se acuerda pues todo al 100. En tu caso, eh, recordaste y te fuiste a ese momento específico que hizo que ese sentimiento de abandono se activara, y por lo tanto estos eventos que te ocurrieron a lo largo de tu vida se fueran como repetitivos.
Sí, o sea, yo ubiqué ese momento en el que mi papá se mostraba molesto, pero estaba, mis papás nunca pelearon enfrente de nosotros, pero se sentía como la vibra, por así decirlo, o sea, como algo incómodo, ¿no? Entonces ubiqué ese momento a mis 4 años, habían discutido obviamente en privado, mi papá salió, tomó sus cosas, enojado, pero no conmigo, sino que simplemente me ignoró y se fue. Entonces ya nunca más volvió. Fue como Oh, que el momento de la pequeña Gaby, ya es que papá me abandonó, ¿no? Y ya no, y lo esperé, ¿no? Y eso fue como, esperé toda la tarde, toda la noche, y ya, eso fue lo que yo recordé, que no wow, volvió. Entonces, sí, fue como muy específico. Si bien no me dijo nada, sus facciones fue de te ignoro, no sí, existes para mí. Lo mismo que ocurría en mis relaciones del presente. Me ignoraron y se fueron. sí. Y ahorita que lo dices, por ejemplo, y como lo dices, como estás tan consciente en el momento de la terapia de que dices, soy Gaby adulta, soy ya Gaby adulta viendo ese segmento de mi vida cuando tenía 4 años y ya lo ves, te ves a ti, pero ya lo analizas o lo desmenuzas y lo ves diferente porque ya eres adulto. Entonces dices, bueno, estaban discutiendo mis papás y él sale, pero sale y se va, pero no es que yo haya sido la culpable, a lo mejor como niña dice, se fue y yo hice algo y te queda esa marca de qué hice yo para que mi papá se fuera. Pero en realidad ya cuando lo ves de esta manera en la terapia, dices, bueno, no, es que ellos en realidad estaban discutiendo, estaban hablando o ya se estaban despidiendo, discutiendo, sale por la misma emoción, no me ve, se va, pero no soy yo la responsable de esta situación, sino ya lo ves desde otro ángulo, otra edad y otra perspectiva, que imagino que viéndolo de esa manera ya te ayuda como a sanar ese momento. Claro, porque al finalizar esto, digo, lo principal es ir al origen que detonó lo que ahora te está pasando, el conflicto del presente. Pero ya al finalizar, eh, uno entiende que papá y mamá, al igual que nosotros, aprenden y que el alma de Gaby eligió nacer en ese núcleo familiar para aprender de ellos. Yo tenía que aprender acerca del abandono, de la ausencia de papá, ¿no? De la ausencia de las personas para ser independiente, para tener seguridad, confianza, etc. Y también tenía que aprender de mamá, ¿no? Entonces, esta terapia te da una calma para ver la vida no desde la victimización, sino para, ok, a esa edad no tenía conciencia, pero ahora lo entiendo y digo, Gaby tenía que pasar por eso para ahora no ser independiente, para ser suficiente, para sentirte segura, libre, ¿no? O sea, tenía que pasar yo eso. O sea, papá es un maestro para mí. Tenía que mostrarme él el conflicto desde a muy corta edad e incluso también estas parejas, desde esta terapia tú las ves como maestros, porque vienen a darte ese mensaje, vienen a darte el mensaje de, oye, no has aprendido de la ausencia, entonces es tu momento y si no aprendes, entonces la siguiente persona que te toque igual te va a enseñar el conflicto, entonces sigue siendo las personas con las que nos rodeamos, aunque el 90% es inconsciente, las elegimos para aprender. Entonces, uno ve desde otra visión la vida, ves no el conflicto como pobrecita de mí, ¿por qué me pasó? ¿Por qué papá me abandonó? No, entiendes que tu alma vino a aprender y entonces listo, se genera la calma. Ahorita que dices, a mí me ha pasado como ciertas situaciones repetitivas, ya no me pasa en este momento, ya tiene mucho que no me pasa, pero en las amistades. Y yo digo, ¿por qué me vuelve a pasar? ¿Por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué vuelvo a tener este tipo de experiencias exactamente, bueno, no exactamente, pero similares? Y luego platicando con mi mejor amiga me dice, es que bueno, ¿qué tienes que aprender de eso? O sea, hay algo realmente que tienes que aprender y por qué siempre eh,
es este perfil de amistades y esta casi creo misma historia con diferentes personas. Es como que bien interesante. De pronto luego me echo un clavado, porque ya no me ha pasado, gracias a Dios, ya me siento diferente en cuestión de amistades, las amistades que me rodean y demás, pero es interesante ver cómo tenemos esos patrones y repetimos ciertas situaciones y no nos damos cuenta hasta después de que ya pasa. Pero Claro, bueno, y ya. ahora que mencionas esto de las amistades, lo he visto en mis consultantes, que por ejemplo tienen una amiga que las traiciona, ¿no? Pero también el jefe los cambia de puesto sin avisarles. ¿Cómo se sienten? Traicionados. Entonces, les están mostrando a ambas personas el conflicto. Hay que trabajar con esa emoción que te genera o esa sensación, es que me sentí traicionada, o sea, sentí que no, que debió avisarme, que mi amiga, yo le tenía confianza. Ok, hay que trabajar con eso que te genera porque esas personas solamente te están mostrando en qué tienes que trabajar Sí, porque no es el presente, es el pasado. Entonces hay que ver qué pasó o en la infancia o en el útero o en vidas pasadas, porque también es muy común esto de que el conflicto no venga de la infancia, sino venga de vidas pasadas. Y sí, también es importante para que no siga pasando. Y si pasa, uno sabe cómo resolverlo porque ya no te genera ya no se vuelve un conflicto, sino, ok, ya lo libero porque ya entendí. Y realmente ya no pasa porque no es útil que te enseñen a sumar cuando tú ya sabes sumar. La vida no tiene por qué ponerte otra vez, enfrentarte con lo mismo cuando ya lo sabes hacer. Exacto. sí. Oye, Gaby, ¿y después solo fue una terapia o hiciste otras terapias complementarias para esto? No, en el caso de la psicología, de este tipo de psicología, es muy rápido el proceso. Em, para todo, digamos, mi proceso terapéutico, yo llevé 4 o 5 sesiones para lo que yo traía, todos mis conflictos. Entonces, fue muy padre porque, como les comenté, yo no tenía trabajo, no pareja, no estaba mal. Entonces, desde desde la primera sesión hasta la última que fue como a un mes, o sea, las tomé seguiditas yo conseguí el trabajo que yo quería en ese momento, que fue regresar a gobierno, pero ya como bien posicionada. Entonces yo regresé a trabajar en lo que quería, en lo que yo en ese momento sentí que me apasionaba, que era esta parte del derecho, ¿no? Entonces yo volví, todo bien, sí, las parejas aparecieron, ¿no? O sea, sí, sí había, pero yo estaba tan tranquila y tan decidida a decir, a ver, el día que yo elija a alguien va a ser porque yo quiero, no por necesidad, y ya no sentía como esa necesidad de tener a alguien conmigo. Entonces, tuve tanta tranquilidad que hasta la fecha lo puedo decir, no tengo a nadie y me siento contenta, ¿no? O sea, no quiere decir que no salga con alguien, pero yo ahorita en este momento elijo estar sola y disfrutar de mí, disfrutar de Gaby. Sigo conociéndome y sigo haciendo introspección en todo lo que conlleva a Gaby, pero me dio mucha tranquilidad y principalmente lo que me apuraba, que era la cuestión, que yo decía, la cuestión del dinero, o sea, porque yo decía, bueno, si no trabajo, no genero. También me ayudó con esta parte del dinero. Sé que muchas personas se van a sentir identificadas con esto porque también hay bloqueos que nos llevan a no tener dinero, no tener ingresos. Entonces, a mí también me ayudó financieramente a ese desbloqueo. Entonces, yo empecé a generar, decir, bueno, ya, ¿no? Como que dejé también de estarme peleando con el dinero, o sea, con la carencia, que también yo la traía de la infancia. Entonces, también es muy útil para resolver este tipo de cuestiones. A mí me ayudó y digo, también ha ayudado a muchos de mis consultantes que por eso llegan. Entonces, funciona y funciona muy rápido a diferencia de una psicología tradicional que te pasas 6 meses, un año. Esto no, esto es un proceso muy rápido en el que, ok, ¿qué es lo que pasa en el presente? Ah, no, tengo un conflicto con esto y esto. Ok, digamos, son 3 hilos conductores. Trabajamos con cada hilo en una sesión. Listo. Y después no quiere decir que no vayas a volver.
pero a lo mejor vuelves por alguna fobia en especial. Oye, es que fíjate que fui a tal lugar y apareció una serpiente y sentí una fobia de salir corriendo. Ok, trabajamos con tu fobia en especial, pero es una sesión, digamos, es como algo específico. Ya no vuelves a tu proceso otra vez de repetir lo que ya habías trabajado. No, ya se resolvió. Entonces, es muy rápido, es muy ágil la sanación con este tipo de terapia. Fíjate que ahorita que dices fobias, bueno, no es una fobia, pero a mí me pasa como que son varias cosas que me vienen, no que me pasen, que me causen mucho conflicto, pero que sí me dicen que me hacen pensar qué peculiar pensamiento. Por ejemplo, las puertas. Para mí las puertas tienen que estar cerradas. Bueno, a veces las dejo abiertas y se me olvida, pero por ejemplo, antes me pasaba mucho que tenía que cerrar la puerta de la habitación y aparte poner un cojín o una almohada o algo que bloqueara. Y yo decía, qué curiosa o que tenga que poner algo así, como que si la almohada fuera evitar que algo pasara. Entonces, esa es una que siempre me llamó la atención de mí, de las puertas y también sueños recurrentes con puertas de carros, de que cierro una puerta, pero como que si no hace clic, como que si estuviera lo que haga clic pegado con un tape y que yo cierre la puerta y se abre y la vuelvo a cerrar y se abre, como que rebota y yo voy manejando y se abre y yo, ¿qué pasa conmigo? O no sé cómo conectar esos dos elementos de que las puertas siempre tienen que tener como un cojín o cuando sueño y los sueños de las puertas de los carros son muy constantes y me da hasta a veces se me hace muy gracioso porque digo, qué locochón eso de las puertas. Entonces digo, ¿será que debo de buscar el origen de las puertas porque se me hace muy raro y te digo, no es que me quiten el sueño o que me causen un conflicto, pero sí siento que es algo muy curioso de mi persona. Claro, es importante trabajar, es útil, porque a lo mejor eso tiene que ver con vidas pasadas. Algo, el alma está recordando, vuelve al momento y entonces dice, a ver, otra vez es como eso, ¿no? O sea, como, porque te genera algo, Sí. ese tipo, o sea, los sueños te dan, los sueños también son te dan a entender algo, algo tienes que trabajar, no precisamente de va a pasar esto, no, muchas veces es, oye, no has trabajado con esto, entonces te muestran el conflicto también en sueños y luego si lo ves y te genera algo, hay que trabajar. Entonces, a mí fíjate, me pasó con una paciente, ella iba a trabajar el miedo, un miedo, no recuerdo exactamente a qué, pero era miedo. Y al final, ya casi para concluir la sesión, me dice, me duele mucho la muñeca. Y yo dije, y le dije, digo, está consciente. Oye, le digo, pero antes, o sea, normalmente te duele esa muñeca, me dice, me duelen las dos casi siempre, y el médico no me dice qué tengo. Te digo, ok, vamos a trabajar con esa parte de por qué te duelen las muñecas. Vamos al origen, era de otra vida e incluso la paciente me dice, es que lo estoy imaginando, no sé si esto sea real. Le dije, no te preocupes, tú déjate llevar y vamos a ver qué es lo que sale tú. Ya, conéctate con ese momento y vamos a ver. Ok, entonces me dice, ¿sabes que estoy en un barco y me van a aventar? Pero es como tan puntual porque tenía miedo la chica, o sea, se puso a llorar en ese momento de la sesión. Me dice, tenía un terror, un pánico. Me dice, me van a aventar al mar, me van a aventar. Me pusieron me amarraron las manos y me van a aventar al mar. Me duelen las muñecas. Y ya, ok, la llevo al momento de que la avientan al mar y me dice, no puedo respirar, siento que me ahogo. Ok, le digo, ve al final de esa vida, vas a ver que no pasa nada. Me dice, ya, mi alma se despegó del cuerpo. Me dice, ya, estoy más tranquila. Ok, pasó, pero fue algo como que el alma me dijo, es momento de resolver, porque ella no iba en específico a resolver eso. Ella iba así por miedo, pero mientras estábamos platicando antes de tener la sesión, nunca me comentó de ese dolor en sus muñecas, nunca me lo comentó. Entonces ya estando ahí, como que el alma dijo, ok, es momento de resolver también esto. Fuimos al origen
Después, tiempo después, semanas después, platiqué con esta chica y me dijo, se me quitó el dolor de las muñecas. Y le dije, claro, era algo que tenías que trabajar porque era un dolor físico, pero que venía de vidas pasadas, de ese momento en el que ella, incluso ella me dijo, soy un hombre como de 40 años y algo hice que me van a aventar al mar. Tengo miedo. Entonces Wow. la amarraron de las manos y la aventaron al mar y ella se ahogó. Entonces me dice, cuando me viene a mí en esos momentos que me duelen las muñecas, también siento que me ahogo. Entonces el alma le estaba recordando. Entonces me dice, yo no me puedo meter al mar porque siento una desesperación por salir. Entonces ya, trabajamos ese tema también, aunado al miedo que traía, y listo, me dijo, me siento muy bien. Ya, se me quitó el dolor, ya, porque los médicos no le encontraban y lo más chistoso es que su papá era médico, tenía otra especialidad, pero también era médico y le Era dijo, no, pues es que es como mental, ¿no? O sea, no, no le encontraba a su papá que era médico. Entonces, es algo muy curioso. qué locochón eso, ya estoy como que muy interesada porque yo soy católica, apostólica, romana, mariana y siempre crecí en un ambiente y sigo y me encanta. No soy la persona perfecta y a veces pues sigo en ese trabajo de vivir los sacramentos y vivir todo de la manera que la iglesia nos invita, pero me encanta, es algo que digo, gracias a Dios que yo pude encontrar este camino y gracias al crecimiento y a la comunidad donde crecí he vivido muchas experiencias muy bonitas, pero mi mente siempre es curiosa y mi mente, y siento que mi alma también como que me gusta mucho aprender de diferentes prácticas y también tengo como que ese lado de quiero aprender y comprender y entender y, y sumergirme no sumergirme en otras cosas, pero sí, por ejemplo, me encanta platicar de diferentes temas. Me hace mucho sentido todo lo que me estás platicando y como que intento a veces conectar esos puntos y digo, es que si mira, si esto y es tan similar a esto de la iglesia y esto y esto y esto, a lo mejor las personas que, que crecieron también en una comunidad y en una iglesia van a decir, Selena está loca y qué le está pasando. Y se respeta, pero a mí me gusta mucho, mucho descubrir y aprender de muchas cosas. Y esto de las regresiones me llama mucho la atención de cómo es que nuestra mente puede, como dice, estamos conscientes, pero al mismo tiempo mi mente viaja a ese espacio y tiempo que viví hace, ya sea como dices, desde la infancia o un momento de mi vida, de esta vida, o también como dices, como desde, eh, yo estoy embarazada de mellizos y a veces me les pongo, los empiezo así y les digo a los chiquitines, les digo, y ustedes en este momento están descubriendo eh, o tienen al 100% el plan de vida y la misión que tienen para esta vida y cuando nazcan ojalá sigan recordando su misión y empiezo así como que a hablarles, digo, porque si hoy dijiste una palabra de hace rato de que tu alma eligió esa familia para trabajar el abandono. Y también digo, sí, cierto, a lo mejor eh, eh, yo antes de nacer, pues ya tenía un propósito y y mi vida es trabajar a través de ese propósito o propósitos o misión o algo que hay que descubrir. Entonces se me hace como que me encantan estos temas y se me hace muy interesante poder descubrirlos a través de ustedes, por ejemplo, de ti, y lo hablábamos antes de entrar al aire, maestría en derecho, pero cosas en tu vida te llevaron a terapias de regresión, a tomar una terapia de regresión que fue un parteaguas para ti, que te ayudó a mejorar ciertas cosas y aspectos en tu vida y luego tú lo llevaste más allá de que decidiste prepararte y también dar terapias a,
a más personas para que puedan también encontrar esa mejora emocional en su vida. Cuéntanos cómo fue, ya terminaste tus terapias y luego decidiste prepararte y también dar terapias. ¿Cómo fue ese camino de preparación? Ok, yo comencé con la persona que me impartió la terapia de regresión. Ella es formadora de terapeutas en regresión, entonces comencé con ella a tomar estos talleres, estos cursos, y después me seguí formando, o sea, es decir, mientras iba a terminar investigaba de otro, y entonces llegué con la doctora Viviana Centeno, ella es chilena, y también tomé formación con ella, luego con el doctor José Luis Cabuli, él es argentino. Entonces comencé como a buscar qué más podría, como digamos, qué más podría integrar a la terapia o qué variación había entre diferentes terapeutas para ver qué podría ser similar, ¿no? O sea, como buscar algo más. Entonces también como rodearme de diferentes terapias, o sea, diferentes formas de llevar la terapia para ver cómo podría ser la mía, porque ahí fue donde yo dije, es que si a mí desde pequeña me gusta colaborar con la gente, porque siempre fui como de defender las injusticias y así, pero ahora no desde el plano terrenal, sino como espiritual, desde otra línea, colaborar al entendimiento de la gente. Entonces yo Sí, dije, ok, empecé a estudiar, eso fue durante, yo creo que un año y medio, así, pero fue de lleno, o sea, no salía de un curso y ya entraba a otro y bueno, o sea, me la pasaba estudiando y ya fue donde un día dije, ok, voy a empezar y comencé con amigas y fue así como de, oye, ¿te gustaría tomar? Y de momento, o sea, fue como de, o sea, la gente, hay mucha desinformación de esta terapia, por eso es bueno que tocas este tema de la religión, porque me ha tocado muchas personas que me dicen, es que eso va en contra de mi religión, porque ahí se puede meter un demonio en mí, no sé qué, poseerme. Y no, es que no caigamos en desinformación. Esta terapia no tiene nada que ver con religión. Sí, yo combino mi terapia de regresión con terapia con conexión de ángeles y maestros, pero no tiene nada que ver con alguna religión. Es simplemente la conexión espiritual que tenemos nosotros. Es sentir en lo que sea que la persona crea, es perfecto. Los ángeles y maestros se le van a presentar para resolver. Hay personas que me dicen, oye, es que está aquí mi mamá. Es perfecto, te va a dar algún mensaje. Recibimos mensajes mediante los sueños y estando en el espacio entre vidas, que es a donde los conduzco. Entonces no tiene nada que ver con religión, no hay nada perjudicial en este proceso, o sea, no pasa nada. Entonces, en lo que sea que uno crea, está bien. Esto no te va a modificar tus creencias ni, no, no, no. Esto es algo extra para que puedas sanar y entonces seguir creyendo en lo que tú quieras, pero ya con un entendimiento diferente de la vida. Entonces, sí, es importante señalar esto. Y bueno, yo comencé con mis amigas, ¿no? A decirles, oye, es que ya voy a empezar a la terapia, no sé qué. Al momento me tomaron como de tú, pero si tú eres abogada, yo sí, pero también ya estudié para impartir la terapia. Ok, comienzo con mis amigas y fue muy curioso porque una de ellas fue como de, bueno, te voy a hacer el favor, te voy a hacer el favor de ir, pero yo no creo en esto. Entonces le digo, ¿algún conflicto? Y me dice, no, pues es que yo he trabajado todos mis conflictos con, ella también ya ha tomado diferentes terapias. Y me dice, pero hay uno que creo que no, tengo miedo a manejar a alta velocidad. Le digo, ok, vamos al origen de eso. Me dice, bueno, vamos al origen. Ella sentía angustia y pensó que su miedo venía de un choque que tuvo hace 10 años. Entonces, si yo desde ahí ya no puedo manejar a más de 90 porque entro en pánico. Y si yo viajo mucho, porque tengo que trabajar a 1 hora de la ciudad. Entonces, hicimos la terapia, llegamos al origen y se quedó tranquila, como que no, muchas veces la gente sale de la terapia y como que va asimilando la información, ¿no? Y les digo, no te preocupes, ahorita no es, no, o sea, no es tan ágil el entendimiento, pero tú analízalo con el pasar de los días y me dices cómo te va. Ok, mi amiga sí. Al mes me la encuentro y me dice, Gaby, increíble. O sea, venía del trabajo y venía manejando, o sea, por la prisa a 130 y no sentí la velocidad del carro hasta que vi el tablero y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo, no? Dice, entonces yo ya no sentí esa angustia que sentía, o sea, de decir, no, 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 sé, porque yo entraba en pánico. Dice, entonces, ¿tu terapia sí funciona? Y le dije, claro que funciona y funciona muy rápido. Fue hasta ese momento en el que ella lo pudo percibir, pero funciona y solo fue una sesión con ella. Entonces yo inicié con mis amigas
y luego esas amigas recomendaron a más vecinas y así. Y ya después yo dije, ok, ya es momento de dedicarme sola a la terapia, porque yo seguía trabajando para gobierno como abogada y en las tardes daba terapia. Pero llegó Sí. un momento en el que me buscaban para dar terapia en la mañana y yo no podía. Entonces yo dije, a ver, tengo que darle prioridad a lo que a mí me apasiona. Entonces hice un análisis de lo que yo sentía trabajando en gobierno y lo que yo sentía dando terapia. Entonces, para mí es muy grato el momento en el que las personas te abrazan cuando es presencial y te dicen gracias. O sea, porque la cara les cambia al momento de salir de la sesión. Llegan con una cara de pánico y se van bien tranquilas. Entonces, el decirme gracias a mí me llena. Entonces yo dije, ok, a mí lo que me llena son las sesiones. Y comencé a dar puras sesiones ya. Me terminé mi relación con gobierno y comencé con puras sesiones. Entonces, llevo aproximadamente 4 o 5 meses con ya de lleno en la sesión terapéutica y mi mayor fuerte como de clientes son en el extranjero. Entonces, las sesiones son en línea, la mayoría que yo tengo. Muchos como que no creen, como dicen, "No, es que necesito estar presencial". Ok, el consultorio se encuentra en Cuernavaca, pero si la sesión se toma en línea, tiene los mismos resultados, porque vivimos en el mismo espacio. Entonces, lo único que yo hago es guiar a la persona. Entonces, se obtienen los mismos resultados estando presencial como en línea. Y está padre porque desde la primera sesión uno nota el cambio. Lo he visto en todos mis pacientes. Y aunque me digan, es que yo soy escéptico, no importa, se llega al resultado. Y los escépticos son los que mayormente se sorprenden porque me dicen, yo no creía, como mi amiga. Mi amiga es un claro ejemplo. Ella no creía y fue como por darme el gusto, ¿no? Y al final se dio cuenta que le funcionó y con una sesión perdió ese miedo a manejar rápido. Entonces, así fue como yo comencé. Oye, Gaby, y cuéntanos, ya nos comentaste el ejemplo de tu amiga y de también de esta otra persona que le dolían las muñecas. ¿Alguna otra historia que te haya impactado y que hayas dicho, qué locochón? Que sea cuéntanos una historia de tus terapias, de que haya sido a vidas pasadas y otra que haya sido como normal de, de la misma vida de la persona. Y también te ha tocado escuchar eso nos decías que puede ser durante la vida de la persona, del útero, o vidas pasadas. No sé si tienes un ejemplo de cada uno que nos des en las terapias que has tomado, que nos puedas compartir. Mm, Claro, el de vidas pasadas me tocó uno, era una chica. La cambian, digamos, hacía ciertas cosas en su trabajo, pero la cambian a otro lugar porque era otro espacio, en donde era un cuarto, estaba ella sola y tenía que hacer otras funciones, ¿no? Pero el sueldo era el mismo, no cambiaba, no era su mismo horario, todo. Entonces, esta chica ya había tenido su proceso. Entonces me habla un día muy alterada y me dice, oye, necesito una terapia, es que me cambiaron de puesto y estoy muy alterada. Ok, va a sesión y le digo, ¿qué sientes? Me dice, es que siento como ganas de salir corriendo de ese lugar, pero no entiendo por qué cuando hago diferentes funciones, pero no me disgustan. Y el sueldo es el mismo, pero siento ganas de salir corriendo. Le digo, ok, vamos al origen y era de vidas pasadas. ¿Por qué? Su origen estaba en que ella era un niño, porque en esta vida era mujer, pero en esa vida era un niño como de aproximadamente 12 años. Estaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la iban persiguiendo los militares para matarla. Se esconde en un ático, pero ese ático pues, llegan y abren, la bajan y bueno, lo bajan porque era un niño y lo hincan junto a más mujeres en una calle donde ella me lo describió. Era un lugar muy frío y incluso había neblina. Ponen en una línea hincados a mujeres y a niños. Ella lo recordaba muy bien. Dice, ya, me van a matar. Están preparando las armas atrás, me van a disparar. Digo, ok, ve al final de esa vida. Ok, va al final de esa vida, listo. ¿Cómo se relacionaba esa muerte trágica con su presente? Que el lugar donde ella estaba era un lugar cerrado, solo, estaba frío, em,
digamos que las condiciones del lugar eran las mismas en donde ella se refugió o similares a donde ella se refugió como niño en la Segunda Guerra Mundial para no ser matada, o sea, para que Wow. no la mataran. Entonces, el alma estaba fragmentada por una muerte repentina. Entonces, revive el momento y dice otra vez. Por eso ella tenía ganas de salir corriendo y no se explicaba por qué. Porque claro, el alma dice, de nuevo van a matarme. Entonces, listo, trabajamos con esa parte de la Segunda Guerra y ya, porque me dice, ya me encontraron y tienen el signo en el hombro de son nazis. Entonces, ella identificó y dijo, sabes que estoy en la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces trabajamos en esa sesión. Al día siguiente fue a trabajar, me dijo, oye, me siento súper bien, o sea, me siento tranquila, ya. Ok, entonces, esa fue una de las historias que me impactó porque además yo siempre le digo, a ver, imagínalo, ¿no? Cuando me dicen, es que no puedo llegar a ese momento porque no lo recuerdo, imagínalo. Y entonces, ¿cómo puedes tú imaginar y sentir la emoción? Claro, no puedes imaginar algo que no has vivido, o sea, no así porque no te generaría esa alteración. Y estaba muy alterada. Entonces, ya, resolvimos. En la cuestión del útero, a mí me pasó y eso fue una de las cosas que a mí me impactó donde dije, wow, esto es verdad, ¿no? Yo sabía que mi mamá se había embarazado de mí con el dispositivo porque quería esperar más tiempo a que mi hermano creciera y porque las cosas no estaban bien con mi papá era alcohólico. Entonces, mi mamá quería esperarse, pero se embaraza de mí con el dispositivo. Yo nada más supe que sí, me recibió con amor y todo, que dijo, bueno, yo me quería esperar, si quería una niña, pero me quería esperar. Yo me quedé con eso. Cuando voy a terapia, porque yo tenía esta parte de miedo, incertidumbre y más cosas, y Sí. resuelvo eso, el origen estaba en el útero. Entonces yo siento como mi mamá estaba angustiada, estaba muy preocupada y en esa ocasión yo tenía creo que 3 meses, hasta yo, porque yo le dije un número, ¿no? Yo dije, yo tengo 3 meses de gestación. Mi mamá intentó o pensó en abortarme. Entonces, de ahí venía mi inseguridad, mi incertidumbre, porque yo decía, si ya tengo lo más valioso que es la vida y ahora no sé si voy a nacer porque mamá quiere abortarme. Sí. Entonces, ¿cómo lo comprobé? Digo, yo fui al origen, yo sentía a mamá muy preocupada, con miedo y todo, y yo me puse a llorar, ¿no? O sea, ver a la pequeña Gaby en gestación y ver si no sabía si iba a nacer, fue muy doloroso. Cuando salgo de sesión, lo consulto con mi mamá y le digo, oye, ma, yo quiero consultarte esto y no es como reclamo, solo quiero saber si lo que viví en la sesión es verdad. Entonces, mi mamá se puso a llorar cuando yo le comenté, ¿es verdad que tú quisiste abortarme en algún momento? Y me dijo, sí, yo lo pensé. Entonces fue donde yo corroboré que lo que se vive en la sesión es real. Eh, Otra cosa que es muy común con mis consultantes es que a veces tienen vagos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, a veces tienen como vagos recuerdos de sí sufrí esto, pero no recordaban bien el lugar con exactitud que había en tal mueble, dónde estaban, la ropa y todo, pero como el alma guarda todo, el inconsciente, entonces se acuerdan perfectamente, tienen la percepción de lo que sentían, de todo, entonces está padre porque revives y al recordarlo puedes lograr liberar la sensación. Entonces las cosas se modifican como por arte de magia. Uno, porque ya no sientes esa emoción, esa sensación, y otra porque el entorno cambia. No se pregunten por qué, pero cambia. También. Mm. Qué locochón, Gaby. Oye, estaba aquí haciendo unas notas y en tu terapia, ya sea si es terapia presencial o es terapia por videollamada, ¿cómo es? ¿Tiene una duración? Eh, Después de esas tienes ¿cómo se dice? Tienes récords o el paciente dice, lo puedo grabar, lo que estoy diciendo, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja estas terapias? O en tu caso, tus terapias, porque pienso que a lo mejor varía dependiendo de la persona que imparte la terapia de regresión.
Ok, la terapia, como les comenté, yo la imparto en conjunto con la terapia de conexión con ángeles y maestros, porque he Ujú. notado que hay un mayor avance cuando hay una conexión espiritual y porque además los ángeles y maestros nos dan mensajes. Entonces es un avance más ágil y dentro de esa sesión también puedo hacer el corte de lazos energéticos. Por ejemplo, cuando hay una relación que ya no va bien, no sé, alguna infidelidad, ¿no? Supongamos, ok, la persona ya no se siente a gusto porque ya le fueron infiel, pero hay algo que la detiene a cortar esa relación. Entonces, vamos al origen viendo a la persona como maestro, ok, ¿qué me provoca la infidelidad? No, a lo mejor le provoca inseguridad, miedo, incertidumbre. Vamos al origen de ese miedo, tal, tal, y entonces entendemos el aprendizaje en conjunto con los ángeles y maestros. O sea, primero vamos al origen, luego los ángeles y maestros nos dan un mensaje de qué debo de aprender de la sensación o las emociones que me genera eso y posteriormente el corte de lazos energéticos. Este corte de lazos energéticos es una forma muy armónica de terminar como esa conexión espiritual con la persona porque cortas esos lazos desde la tranquilidad y entendimiento de que esa persona vino a enseñarte. Y como Sí. ya no es útil que te siga enseñando porque ya fuiste al origen y aprendiste de dónde viene, entonces listo, comienzas a cortar esos lazos con amor, con entendimiento y todo, y listo, se genera el cambio, ¿no? Ya la persona se siente más tranquila. Entonces, es una duración aproximada de 1 hora y media a 2 horas, dependiendo. Entonces, así es como funciona la terapia en conjunto para un avance más rápido. Después yo le digo al paciente, tú ve cómo te vas sintiendo en estos días. Si viene, por ejemplo, el daño del niño interno, lo combino con un ejercicio que es muy fácil, que no les toma más de 3 minutos, si es que es necesario hacerlo, porque hay pacientes que me dicen, ya, no hice el ejercicio porque ya no fue necesario. Ah, perfecto. Pero si no, que vean los días consecutivos cómo se sienten y ellos a lo mejor pueden decir, bueno, ya con esta terapia yo siento que ya no tengo más conflictos. Bueno, cuando tengas otro, si es que lo tienes, pues ya, lo podemos resolver. O si hay más que platicamos antes de la sesión, entonces se pueden tomar, no sé, un tiempo para cuando ellos se sientan listos y decir, bueno, ahora voy con el segundo tema. Así. O sea, no es como una obligación de te voy a ver cada semana no, no, no. El paciente decide, tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas, dependiendo. Ujú, aprox. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y ahorita nos mencionabas de la conexión de ángeles y maestros. ¿Esto cómo es? Este Es, elemento, ¿qué parte juega o cómo es en general? ok, es el espacio entre vidas en donde están ellos. Recordemos que somos seres energéticos, nosotros también. Un noventa Ujú, por ciento somos energía. Entonces, estos seres energéticos nos envían mensajes a través de telepáticos. Puede llegar alguna imagen que yo le tenga que dar una representación, pero eso llega. O ujú. algo, algún sonido que yo diga, "Ah, esto es esto, ¿no?" Entonces, al final, o sea, después de terminar el origen, ya fui al origen de lo que me está generando el conflicto, ahora sí, ángeles y maestros nos dicen qué tengo que aprender de la emoción o de la sensación que me generaba. Entonces, ellos son los que nos transmiten qué tenemos que aprender y al mismo tiempo liberan, nos ayudan a liberar la energía de estas sensaciones o emociones que ya no son útiles. O sea, es decir, me liberan del miedo, de la inseguridad, tal, tal, listo. Y a la vez integran seguridad, amor propio. Incluso hay pacientes que me llegan a decir, siento caliente. Es normal, son la energía que se está integrando. O me siento más liberado en la liberación. ¿Sabes que sentí un dolor aquí, una presión en el pecho y ya no se está liberando? Perfecto. Nos ayudan a liberar y a integrar emociones útiles o sensaciones útiles. Y este elemento de los ángeles y maestros se ve durante, o sea, estoy acostada, estoy viendo mi vida y luego a la par estoy recibiendo un mensaje o se termina la regresión y hay un ejercicio en donde me lleva a conectarme y estoy escuchando esta frase o este consejo, ¿cómo es? Sí,
Iniciando la sesión lo conduzco al paciente por un paisaje, el que él le provoque como relajación, ¿no? Puede ser el bosque, el campo, la playa, lo conduzco. Ahí entramos en algún momento al espacio entre vidas, es donde nos encontramos con los guías espirituales cuando los invitamos. De ahí les decimos a los seres energéticos, a los guías, que guíen al alma al momento, al origen del conflicto, ¿no? Ya, guían al momento y ahora sí es el origen del conflicto. Ah, ok. Posteriormente regresamos al espacio entre vidas y entonces preguntamos a estos guías espirituales cuál es el aprendizaje del miedo, de la emoción que generó el conflicto. Y entonces, ya que nos dan el qué tengo que aprender o cómo se relaciona mi conflicto del presente con el conflicto de vidas pasadas o de la infancia del útero, entonces ya vamos a la liberación y luego a la entrega de energía. También en el caso, por ejemplo, de la fragmentación del alma, que esto ocurre al momento de una muerte trágica, por ejemplo, se hace la reparación del alma fragmentada. Igual, con los ángeles y maestros, ellos se encargan de reparar el alma fragmentada. También en el caso de la pérdida del alma, esto ocurre, por ejemplo, en la violación o en el abuso sexual. Es muy frecuente, porque no es que se pierda el alma en la totalidad, porque si ocurriera la pérdida en la totalidad, entonces la materia, el cuerpo biológico, fallecería, pero no, es simplemente como una separación del alma a algo que es muy doloroso, que sobrepasa los límites de tolerancia de la persona. En el caso de la violación de una persona, sobrepasa los límites de la tolerancia. Entonces, digamos que se despega un poco el alma por lo que le provoca. Y ahí hay que hacer una reparación de la fragmentación. Entonces se hace con los mismos guías espirituales. Ellos se encargan de la reparación y luego de la liberación y la entrega de energía. Entonces es así como se lleva a cabo. Ah, perfecto. Demasiada información, Gaby, que nos has dado, pero se me hace súper interesante y súper padre, pues también conocer de estas prácticas. Yo te digo, con estos, con lo de la puerta, y digo, ¿qué será? O sea, ¿qué significará lo de las puertas y poner la almohada o tener sueños frecuentes de que la puerta del carro no se cierra y todo eso siempre me hace pensar, bueno, ahí hay algo de pronto que trabajar y se me hace interesante como este tema de la terapia regresiva. No sé si nos puedas platicar qué sigue antes de terminar, qué sigue para Gabriela, cuáles son tus planes y también si quieres dirigir a la Your Family, a la audiencia, a tus redes sociales, Facebook o algún teléfono para que te puedan contactar para pues poder ponerse en contacto y ver esto de las terapias. Sí, bueno, yo sigo colaborando con esta parte de la expansión de conciencia, de colaborar a otras almas a que vivan en plenitud, en tranquilidad, ¿no? Entonces, considero que es importante que las personas trabajen esta parte del alma y que se den la oportunidad de ir a terapia, a este tipo de terapia que de verdad es un cambio impresionante desde la primera sesión. Y digo, lo digo por experiencia propia y porque además lo veo cada día con pacientes diferentes, ¿no? O sea, no es que siempre tenga los mismos, ¿no? Porque es un proceso muy rápido. Entonces, tengo muchos pacientes diferentes cada día y veo la evolución y la verdad es que eso es muy gratificante para mí. Entonces, invito a todos a que se den la oportunidad con una sesión, vean la diferencia, vean la evolución que tienen y se van a sentir diferentes. Y bueno, yo sigo con esta intención de estudiar más para poder colaborar o integrar algo nuevo a la sesión, porque pues cada día hay cosas nuevas que se pueden integrar o algo que puedas tomar de otro terapeuta, de otra forma de tener la sesión y que puedas colaborar, ¿no? Yo sigo también estudiando la parte de la cábala, que a diferencia de la línea que yo manejo que del doctor Brian Weiss, que dice que solamente hay reencarnación pues en seres humanos, la cábala habla de la reencarnación en piedras, en animales, en plantas. Entonces,
esta línea de la Cábala habla básicamente de las reglas para el juego de la vida, ¿no? O sea, te enseña lo mismo, a no victimizarte, sino a tomar las riendas de tu vida, de decir, bueno, en lugar de victimizarme, decir, ¿qué tengo que aprender del miedo? ¿Qué tengo que aprender de esto que me genera? Entonces, esta terapia y yo creo que las herramientas que hay dentro de la sanación espiritual nos enseñan a eso, a que en lugar de victimizarnos, nos hagamos responsables de nuestro presente y comencemos a sanar esta parte que no hemos sanado. Sí. Y me pueden contactar por medio de Facebook. Estoy como Terapia del Alma con Gabriel Heredia o por medio también de Instagram y por WhatsApp. Por WhatsApp también se les puede enviar la información. Es teléfono de México. Lo digo por aquí. Sí, Sí, si quieres dile como sí. quiera me lo mandas con tu Facebook y en Instagram para ponerlo ahí en la descripción del episodio. Ok, es más 52 777 556 25 56. Ese es el teléfono en el cual me pueden contactar para mayor información, para generar alguna cita y listo. Muchísimas gracias, Gaby. La verdad que fue una información súper interesante que seguramente a la Reyor Family le va a ser de mucha ayuda. A toda nuestra audiencia, a toda la Reyor Family, si les gustó el tema, dejen comentarios. Si ya han tomado estas terapias de regresión, también coméntenos ahí cómo ha sido su experiencia. Si quieren tomarlas, pero no la han tomado y tienen alguna inquietud, también ahí escríbanos. Los estamos leyendo todo el tiempo. Ya saben que si les gustó el episodio, compártanlo. Seguramente hay alguien de sus familiares, amigos y conocidos que les pueda ayudar este episodio. Pues compártanselo, denle like y 5 estrellitas nos hacen mucha ayuda para seguir difundiendo esta información a toda la comunidad. Y pues ya saben, nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también este formato es de videollamadas. Si están en Spotify les va a aparecer el video con los subtítulos o también solamente el audio dependiendo cómo lo quieran escuchar y también eventualmente se sube el episodio a YouTube. Así es que muchas gracias, especialmente a Gaby por acompañarnos y a todos ustedes por escucharnos en un episodio más. Gracias, Gaby. No, gracias a ustedes. Ahí nos estamos viendo. Tienes abiertas las puertas para hacer otro episodio y que nos platiques de otras experiencias que hayas tenido. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que se animen, de verdad es una terapia que ayuda muchísimo en el caso de todo tipo de conflicto, o sea, hasta lo que pensemos más absurdo es algo que esta terapia te ayuda a resolver, adicciones, todo, relaciones interpersonales, algún miedo, fobia, depresión, ansiedad, todo es solamente una canalización